Bienvenido a Estudiemos NIF, en la continuación del programa de análisis y estudio de las diferentes secciones que conforman la NIF para las pymes. Nos toca en esta oportunidad hablar, analizar, estudiar la sección número 6 de la NIF para las pymes, que es la que comprende el estado de cambio en el patrimonio y el estado de resultados y ganancias acumuladas. Una sección importante, porque este es un estado financiero que en términos generales no le hemos prestado toda la atención y no le hemos brindado toda la importancia que él tiene, porque en muchos casos pensamos que es un estado financiero importante solo para los socios, y en la medida en que estamos en entidades, frente a entidades que tienen poca cantidad de socios, entonces pareciera como que es poco importante, porque hay a poca gente pues a quien rendirle cuentas. Pero resulta que no es del todo cierto esto, porque también pueden haber proveedores o clientes que estén interesados en conocer la entidad más allá de sus resultados y de su situación financiera, y les interese saber qué se hace en la entidad con las partidas que pueden generar, que pueden suscitar cambios o modificaciones en el patrimonio, para saber si esa relación que se mantiene de estos entes que están interesados en la situación o en el devenir de la entidad con la entidad misma, para saber si son estables, si son confiables, y nos ayuda mucho entonces este estado de cambio en el patrimonio, o bien el estado de resultados y ganancias acumuladas. Muy bien, sin más preámbulos, pues démosle inicio al análisis de esta oportunidad. El alcance de esta sección la sección establece los requerimientos para presentar los cambios que han ocurrido en el patrimonio de la entidad, cambios por diferentes razones, de diferentes naturaleza, por supuesto con muchísima regularidad, cambios producto de los resultados económicos de la acción, del actuar de la gerencia en el ejercicio económico. Entonces, esos cambios que ocurren durante un determinado periodo económico, bien presentados en un estado de cambio en el patrimonio, o si las circunstancias lo permiten así, lo establecen así, y ocurren solamente algunas particularidades que ya las analizaremos en su pormenores, entonces no presentar el estado de cambio en el patrimonio, sino que presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas, sustituir dos estados financieros por uno solo. ¿Por qué? Porque ya veremos que para que esto pueda ocurrir tienen que suceder algunas cuestiones específicas. Muy bien. El objetivo del estado de cambio en el patrimonio él va a presentarnos el resultado de la entidad, por supuesto, para el pedido sobre el cual estamos informando. Y en ese estado financiero vamos a incluir, además de los resultados normales de la entidad, o de los resultados ordinarios más que normales, el resultado integral del periodo. Además presentaremos los efectos
de los cambios en políticas contables. Presentaremos también la corrección de errores reconocidas en el periodo y los importes de las inversiones hechas y los dividendos y otras distribuciones a los propietarios en su calidad de tales. Todo esto que haya ocurrido, por supuesto, dentro de ese periodo de tiempo sobre el cual estamos informando. El estado de cambio incluye la siguiente información: el resultado integral total del periodo. Por supuesto, ese resultado integral del periodo va a modificar el patrimonio de la entidad. Vamos entonces a presentar el resultado integral mostrando de forma separada los importes atribuibles a los propietarios de la controladora y a los de la porción no controladora, en el supuesto de que la entidad tenga asociaciones, joint venture, algún tipo de relación con otras entidades en las cuales haya participación de esas entidades en los resultados de la empresa, en los resultados económicos, por supuesto. Además, debe presentar para cada componente de patrimonio los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la sección políticas, estimaciones y errores. Se cometieron errores, hubo cambios de política. No hablamos de estimaciones porque las estimaciones son prospectivas, pero sí de cambios de política o de errores, porque sus consecuencias pueden ser hacia el pasado y en consecuencia pueden ser retroactivas. En consecuencia son susceptibles de ser presentadas en este estado financiero como corrección de ese error. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libro al inicio y al final. Realmente es la esencia del estado de cambio del patrimonio. Tenemos un patrimonio al inicio, tenemos un patrimonio al final y va a haber una diferencia. Muy bien, expliquemos entonces esa diferencia, revelando por separado los cambios que son resultado del resultado del periodo, por supuesto, los otros resultados integrales, los importes de las inversiones hechas por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hechas a estos en su capacidad de propietario. Por supuesto, mostrando por separado las emisiones de acciones, las transacciones con acciones propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones, en fin, la gama de posibilidades de operaciones que se puedan realizar con el patrimonio, separando, nuevamente lo decimos, las porciones que correspondan a los propietarios de la participador, que sean los participadores, y de la porción no propietaria de la participación. Vamos a ver esto por la vía de un ejemplo de cómo, en términos generales, no nos olvidemos que la norma no hace sino darnos una idea de cómo pudiéramos presentar el estado financiero, no está estableciendo que el estado financiero se deba presentar de esta manera, sencillamente te da una guía de cómo presentarlo. El conjunto de entidades a los cuales pertenece esta información financiera la presentan con la finalidad de que sea a su vez presentado el estado consolidado de cambio en el patrimonio como sigue. Vamos a, por cuestiones de espacio, en la pantalla de la computadora, vamos a colocar aquí ahorita el encabezado y tal, y después solamente hay por allá el cuerpo. Pero no nos olvidemos que el encabezado y el cuerpo forman parte
de ese todo que es el estado financiero. Estado consolidado de cambio en el patrimonio de un grupo para los años finalizados, el X6 y el X7. Esto en miles de unidades monetarias. El grupo económico pudiera presentar la información de la siguiente manera. Vamos a la hoja a encabezarla, por ejemplo, con columnas que tienen que ver con los montos de los capitales en acciones, de las ganancias acumuladas, de las coberturas de riesgo, porque son las partidas que me está pidiendo que mínimo tienen que aparecer. Bueno, van a aparecer todas las que tengan que ver con la modificación del patrimonio, pero en este caso vamos a tener estas 7: capital en acciones, ganancias acumuladas, cobertura del riesgo de tasa de cambio por transacciones previstas, cobertura del riesgo de materia cotizada en transacciones previstas también, la porción que es atribuible a los propietarios de la controladora y la participación de lo que es atribuible a los no propietarios. Y al final, la suma algebraica de todo eso, que me dará el total del patrimonio de la empresa, de la entidad o del grupo con el cual estamos trabajando. Muy bien, arrancamos esta información en este caso como son años, no nos olvidemos que son por lo menos 2 años, y para que sean comparativos, entonces vamos a comenzar por el año 6. Me piden que yo haga una conciliación entre lo que ocurrió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, o al inicio y al final del periodo. En este caso, el 1 de enero del X6, el capital en acciones de 500.000, las ganancias acumuladas 256.000. Hay una cobertura de riesgo que viene con un saldo acumulado de 4.000 en negativo, una cobertura de riesgo en materia cotizada con 2.000 en materia en saldo positivo, una porción de todo ese capital que es atribuible a los propietarios de la controladora de 754.000 y una participación a los de los no propietarios de 83.778. Si nosotros sumamos la propietario con la no propietario, me va a dar 837. Y si nosotros sumamos el capital en acciones más las ganancias acumuladas más las 2 coberturas, me va a dar el monto atribuible a los propietarios. 500.000 más 256 menos 4 más 2 me va a dar los 754 que se presentan como atribuibles. Esto siempre va a tener su explicación. Aquí no estamos diciendo nada nuevo, claro, excepto para los amigos, los muchachos estudiantes, que pudiera ser esto un tanto novedoso. Pero no le tengan miedo, no le tengan miedo. Esto es sencillamente ir con calma. ¿Ok? Pues estas partidas las tenemos en la contabilidad. Lo que tenemos es que aprender a presentarla. Muy bien. Vamos entonces a presentar las partidas que me pide la norma misma, las secciones de la norma que presente. Un error que se cometió por allá en un periodo anterior y un cambio de política. El error significa que se incrementa las ganancias acumuladas y el cambio de política también significa que se incrementan las políticas. Pudieran significar que el error o el cambio de política haga que disminuya. En este caso, los dos significan incremento. Entonces van a incrementarse las ganancias acumuladas y por lo tanto, como habíamos dicho, que lo atribuible es la suma de las lo atribuible a los propietarios, es la suma de los 4 primeros, será sumar 5.000 y 5.500 también. Y luego tenemos a los no propietarios, que también va a sumar entonces ese error
Lo que quiere decir que, por ejemplo, el error no era de 5.000, sino era de 5.500. 5.000 pertenecen o se le atribuyen a los propietarios de la controladora y 500 a los no propietarios. Y que el cambio de política fueron 6.167, de los cuales 5.500 son de los propietarios de la controladora y 667 de los no propietarios. Luego esto lo sumamos, tan sencillo como eso. Esto fue lo que ocurrió en el periodo. Lo sumamos y nos va a dar al 1 de enero la situación reexpresada. Ahora sí tenemos la verdadera situación de lo que ocurrió, de la que se debe presentar el 1 de enero. A ello le vamos a sumar hebraicamente los resultados del ejercicio económico. Tenemos que el resultado integral fueron 64.000, 2.000 por la cobertura de riesgo, que hay una variación allí, y la cobertura de la tasa de cambio, y 1.100 por la cobertura de riesgo de una materia cotizada. Y entonces vamos a tener 65.500 pertenecientes o atribuibles a los propietarios de la controladora y 7.111 a los no propietarios de la controladora. Esos 64.000 que son el resultado integral. Recuerden el estado de resultados integrales. Los resultados integrales y totales son resultados en operaciones, vamos a decirlo, vamos a calificarlo de resultado ordinario, más los otros resultados integrales. Muy bien, esos 64.000 son, en el caso de las ganancias acumuladas, 60 por actividades ordinarias, y esos 60 son de los propietarios de la controladora, y 6.000 de los no propietarios, lo que pudiéramos pensar entonces que el resultado fueron 66.000. Pero estas son conclusiones que, repito, no las vemos en este momento. No se olviden que este material lo tienen ustedes a su disposición y lo van a ir viendo y lo van a estar analizando y lo van a ir internalizando de la mejor manera posible. Muy bien, entonces tenemos 60.000 de resultados ordinarios. Ahí tenemos un cambio en otros resultados integrales de 6.400 por negocios en el extranjero. Bueno, muy bien. 6.400 para los propietarios y 2.110 para los no propietarios. Hay unas partidas actuariales que nos generan 2.400 de negativos para los propietarios y 999 para los no propietarios. Y hay un cambio en el valor razonable de un instrumento de cobertura. Ahí tenemos dos instrumentos de cobertura aquí, uno de la tasa de cambio y uno de la materia cotizada. El de la tasa de cambio varía en aumento en 3.000 y el de la materia cotizada en 2.000. En consecuencia, a los propietarios le corresponden 1.000. Hay unas porciones que se reclasifican, ¿verdad? Producto de ¿cómo se llama? Pudieran ser de partidas que en un momento determinado habían sido reconocidas de una determinada manera, y en el momento de elaborar estos estados financieros se corrige esa ubicación y entonces se reclasifica. Esa sumatoria, miren ustedes, eso que está envuelto en el cuadro blanco es lo que viene a ser el resultado integral. Fíjense que acaba de aparecer. Los 64.000
de ganancias acumuladas que corresponden a los propietarios son 60 de resultado, 6.400 de ganancia en el extranjero y 2.400 de una pérdida de los planes de beneficio definido. Entonces, miren que cómo me lo explica, ¿no? El total en la línea de arriba, ese total de la línea de arriba se va a sumar con el saldo inicial que traía. Pero además yo debo sumarle las transacciones con los propietarios, porque me dice las ordinarias más lo que haya ocurrido con los otros resultados integrales y los dividendos y las variaciones de las acciones y tal y que sea. Aquí hay dividendos. Pagaron un dividendo por 8.000 bolívares a los propietarios y por lo tanto eso va a modificar también el patrimonio. Consecuencia, el nuevo patrimonio al 31 de diciembre ahora será 500.000, siguen siendo los 500.000 de capital social, pero ahora serán 322.000, que era la suma de lo que traíamos el 1 de enero, más lo que pasó en el resultado, más algebraicamente por supuesto, más lo que pasó con los dividendos. ¿Okay? Así tenemos entonces el resultado del estado de situación financiera al 31 de diciembre del X6. Vamos entonces si tenemos el 31 de diciembre del X6 es equivalente a tener el 1 de enero del X7, y aquí vamos a repetir entonces los resultados, los negocios en el extranjero. Estoy viendo la columna de las ganancias acumuladas solamente y las pérdidas actuariales, y entonces otra vez la suma de lo que vienen a ser los resultados y los otros resultados integrales, que todo es el resultado integral total. Ese total lo tengo aquí arriba, resultado integral total, y va a ser la sumatoria de lo que tengo en el recuadro. En este caso no lo pintamos de blanco para que se viera. Nosotros queríamos resaltarlo bastante allá, pero bueno, ya ahora se ve un poquito diferente, lo que quiere decir que se puede presentar también de otras maneras. Otra vez, a eso que nosotros tenemos del resultado al inicio del año o al final del año pasado, más el resultado integral, algebraicamente, no nos podemos cansar de repetirlo, algebraicamente también le tenemos que sumar las transacciones con los propietarios. En este caso, los 8.000 que estamos pagando por dividendo. Y eso entonces me va a dar el resultado integral, más, en este caso ahora, en la composición del capital accionario, en el año 7 hay la aparición de unos 100.000 unidades monetarias ¿cómo se llama? En acciones, y entonces van a aumentar de 500, van a aumentar 100.000, por lo tanto van a llegar a 600.000. Tenemos unos resultados acumulados al 1 de diciembre del 7, perdón, al 1 de enero del 7, y a ello le vamos a sumar el resultado integral, que es 101.100, que viene del cuadro anterior, y unos dividendos que repartimos en el año 7. Vamos a ver van a ocurrir también unas acciones adquiridas en una subsidiaria de la participación no controladora, y
Producto de eso vamos a tener entonces el balance a diciembre del año 7. En el capital en acciones tendremos 500.000 originales que teníamos más 100.000 que ocurrieron en el año 7, los 322 desde el punto de vista de las ganancias acumuladas, los 322 que teníamos al inicio del año 7, más los resultados integrales que ocurrieron en el año 7, menos los dividendos en acciones y menos la adquisición de las acciones por parte de las no controladoras. Y así vamos a ir viendo todas y cada una de esas columnas y al final ella no cuadrará. Esta sería la forma ideal de presentar el estado de cambio del patrimonio para los 2 años de ese grupo de entidades. Sin embargo, no nos olvidemos, nos está diciendo la norma misma que el estado de cambio del patrimonio, si ocurren unas determinadas situaciones, entonces podemos sustituir ese estado de cambio del patrimonio por un estado de resultados y ganancias acumuladas. Un estado de resultados y ganancias acumuladas que viene a sustituir ¿a quién? Al estado de resultados y al estado de cambio del patrimonio. Con un solo estado presentaríamos la información que de otra manera correspondería a 2. Muy bien, el estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y los cambios en las ganancias acumuladas de una entidad para un periodo, para el periodo que se informa, y eso no cambia, siempre será para ese determinado dividendo correccional. Aquí está el ejercicio 2, me dice que la entidad cumple con los criterios, los resultados y ganancias acumuladas son como sigue, cumple con los criterios, la entidad presenta un desglose de sus gastos por naturaleza. Lo veíamos allá, pero quería estar bien seguro, porque si estuviera por funciones hubiera dicho gastos de venta, gastos de administración, ¿verdad? Bueno, pero de todas formas, estar bien seguros de que lo estábamos haciendo de la manera correcta. Entonces, por naturaleza, entonces los tenemos: consumo de materia prima, gastos por beneficio de los empleados, depreciaciones y amortizaciones y otros gastos. Ahí pudieran haber más, pero en este ejemplo, con esto es suficiente para que podamos explicar el estado que queremos hacer. Me da un total de gastos, y si yo tengo de gastos, al tener un total de gastos del periodo, voy a tener también una ganancia o una utilidad antes de impuestos. Al obtener una utilidad antes de impuestos y aplicar el impuesto a esa ganancia, entonces voy a tener ganancias o utilidades después del impuesto sobre la renta. Esas ganancias después del impuesto sobre la renta le voy a sumar lo que yo traía, las ganancias que traía acumuladas al inicio de ese periodo, y le voy a sumar algebraicamente también, en este caso, la corrección del error y los dividendos declarados, porque es lo que el ejercicio me dice que tiene, y ello me va a dar como resultado las ganancias acumuladas al final del ejercicio. Y vean entonces que con un solo estado financiero yo puedo presentar el equivalente, la acumulación, la integración de resultados integrales y el estado de cambio del patrimonio. Vamos a verlo ahora con otro ejemplo. En el ejemplo anterior, la entidad
no, tiene participaciones y es dueña, por ejemplo, total de una subsidiaria. Entonces, no tiene nada que repartir de lo que ella ocurre. Ni ella es dueña, ni ella tampoco ella es, otras entidades son dueñas de una porción de ella. Vamos a ver ahora qué ocurre en un caso similar, solo que ahora la subsidiaria está parcialmente participada, es decir, hay una porción de la entidad que pertenece a otras entidades. En consecuencia, la resultante de ella, una porción será para ella y para sus accionistas, y otra porción será para los otros accionistas. Que no son mayoritarios, no importa, pero son propietarios de una porción. ¿Ok? Los datos son similares a los del ejemplo anterior, no tenemos para qué complicarnos la vida porque lo que queremos es presentar el estado financiero. Cumplen con los criterios delineados en el párrafo 6.4 y presenta el desglose por los gastos por su naturaleza. Y en consecuencia, como cumple con esas condiciones, ella pudiera presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas, de la manera como vamos a verlo en este momento. Muy bien. Al inicio del estado financiero va a ser prácticamente igual al otro, porque es lo que está prácticamente es presentando el estado de resultados. Fíjense ustedes que no hay ninguna variación entre este que estamos haciendo aquí y el que hicimos anteriormente, porque hasta este momento lo que estamos es presentando resultados del ejercicio económico. Pudiéramos pensar en resultados integrales. Tenemos unos resultados antes del impuesto y tenemos unos impuestos y tenemos una ganancia del periodo después de los impuestos. ¿Ok? Tenemos, tal y como estaba planteado, dos casos: la corrección de un error y la ganancia al inicio del periodo, la ganancia al inicio del periodo más la ganancia de este periodo, y a eso algebraicamente le vamos a sumar la corrección del error, me dará la cuota parte. Puedo determinar, dependiendo de cuál es la participación porcentual de cada una de las entidades, de los propietarios de la entidad y de los no propietarios de la entidad, podré determinar qué porción corresponde de las ganancias a la parte, a los propietarios de la controladora, y luego tenemos los dividendos por pagar, los dividendos declarados y pagados, los dividendos por pagar, no importa. No importa si pagaron o no, sino que no importa cómo sean, tienen que aparecer allí. Eso me dará la ganancia acumulada al final del año. Luego ya tendré esa ganancia acumulada al final del año, la que corresponde a la parte propietaria de la controladora, de esa mayoría, de esa porción que corresponde a los socios, a los accionistas. Y luego determinamos la participación de la no controladora. Tenemos la participación de la no controladora al final del año pasado, es decir, al inicio de este año que estamos presentando la información, las ganancias del periodo que le corresponden a ella y la participación en los dividendos declarados y pagados. Ello me dará el total de la participación no controladora. Y si sumamos esto con las ganancias acumuladas, me va a dar
exactamente igual al resultado de la otra presentación, porque estoy hablando del 100% de la entidad. Espero que no le tengamos miedo al estado de cambios del patrimonio. Es sencillamente un poquito complicado porque voy a tener que sumar algunas partidas que no están absolutamente desglosadas en la contabilidad. Yo voy a tener que desglosarla, la participación de la parte de los propietarios de la controladora y la participación de los no propietarios de la controladora, y qué es lo que voy a dividir, las utilidades, los dividendos y esas cosas. Pero esa información tiene, a lo mejor no está en la contabilidad desagregada como tal, pero tiene que estar en la contabilidad de una o de otra manera. Muy bien, llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Para nosotros siempre será un enorme placer presentarnos y presentarles este tipo de materiales. Si esto les gustó y es de su interés, nosotros continuamos solicitándole que por favor, si no lo han hecho hasta ahora, se suscriban al canal, nos regalen un me gusta, y de esta manera nosotros continuaremos preparando y presentando materiales como este, que ojalá sigan siendo de su agrado y de su utilidad, pero que además pueden llegar a ser del agrado y de la utilidad de otras personas interesadas. Nuevamente, por su atención, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad que, si Dios quiere, será la semana que viene.